Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal. Hoy domingo, por nuestro hermano Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos. Seguimos en domingo extendido desde ayer, día que dominó el Señor, por lo menos en estos territorios Abya Yala, Colombia en particular, suroeste de Antioquia, provincia del Cartama, municipio de Jericó. Nuestra catedral Señora de las Mercedes. Amén. Reciban un amoroso saludo desde la Fundación Cambio Gnosis. 22 año, mes 8, día 8. Muy bien. Gracias a Dios hemos venido conversando los dos espacios previos, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental hace un momento. Invito amorosamente a conectar allí. Está en proceso pues no de ascenso, pero sí de subida del archivo a las redes para mirar, y tratamos que sea directamente, no con una necesaria edición, pero si es necesario se hace. Porque de todas maneras la idea es que estos medios ayuden a conectar, faciliten la libertad del ser humano, su paz interior y su felicidad, y poder compartir y celebrar juntos y avanzar en lo que es fundamental, los bienes espirituales, que los materiales y pues obviamente terrenales, los de la cosa. O sea, la naturaleza creada por Dios, pero la naturaleza creada por el hombre, que es lo artificial, que sale de la corrupción natural y ya entra en una corrupción cultural amañada, inducida o sesgada o maniquea, ¿cierto? Que es ahí donde viene el daño y la necesidad de corregir el daño, restaurar el daño, la dialéctica esa entre bien y mal, ética y moral y lo político. Entonces, todo eso, cuando se va en el camino de ascenso, de tener claridad qué es el reino celestial, qué es el reino terrenal como la creación y qué es el reino de lo humano establecido, porque no somos otra cosa que también natural, pero nos hemos salido, porque eso hizo la física, la fisis, eso hizo separar la naturaleza del cielo, pues separar el hombre primero, para poderlo someter, para poderlo explotar, para poderlo manipular, pero no todos, unos cuantos. Y esas son las pirámides famosas de hacer dinero y buscar recursos, bienes materiales a partir de falsas promesas, falsas ilusiones, quimeras, hablando de distopías porque distorsionan las verdaderas utopías como estas, amén, que son la conexión divina con Dios, Padre Creador, Padre a través de Jesucristo el mismo, pero Jesucristo restaurador del pasado, Padre Creador es más la providencia, y el Espíritu Santo santificador en conexión de todas estas gracias, el que maestro de orquestas, digamos por decir así, el armonizador en el amor, amornización. Pero bueno, para ya avanzar un poquito en el proceso, invito entonces a conectar Fundación Amayá de hoy y Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que ahí sí nos fuimos un poquito más como al tejido de toda esta construcción de una nueva teosofía, filosofía, método y praxis, pero ya es de Dios, en gracia de Jesucristo, cristiana, mente, alma y cuerpo, coherencia entre sentir, pensar y actuar. Se ve en testimonio de vida de un ser, vida y obrar, en este caso desde el orden natural, pero obviamente para poder escalar hacia ese reino que llaman sobrenatural, que está aquí mismo, está en nosotros. Es que eso ha sido formas de abstracción, de prefiguración, como mencionamos allí el profeta Ezequiel, ver por anticipado unos talentos que hay nosotros lo llamamos el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios en su momento en la antigüedad, el reino babilónico y por todas esas épocas, que venían esas influencias de los reinos de Sumeria y después ya de Egipto, judíos, en fin, pueblo de Israel, que, que movidos por la inteligencia humana, el conocimiento de lo humano, sobre la naturaleza, un conocimiento de la naturaleza, y otros en gracia de Dios por el conocimiento de Dios, por revelación, sea como maestro, como profeta o como sacerdote, o combinando esas gracias. Y siendo profeta, pues para declarar la palabra, o sea, declarar la verdad,
o sea, amor, verdad y justicia divina, o lo que es correcto ahí en ese orden de Dios, de la derecha de Dios, o lo que se sale de ese orden, y denunciarlo. Anunciar la venida del reino. Algunos son ahí pues más de, como Isaías, llamados a, y Elías, otros los profetas, a hablar más del reino de Dios, de Jesucristo, propiamente, pero otros centrados en las realidades del momento, de contexto. Aquí es donde se requiere una lectura situada, que se puedan contextualizar desde el ser vida y obra de cada quien, según ese grado de maduración en su coordinación entre sentir, pensar y actuar, y por tanto en ese trabajo de meditación, oración, ayunación primero, ¿cierto? Para poder declarar allí, en esta tríada que estábamos mencionando, paz, perdón, amor y servicio, que es basado en ese primer trabajo místico de meditación, oración, ayunación. 2, en la vida sacramental, que es bautismal, la conexión con los elementales, aire, agua, fuego, tierra, para recibir el bautismo, sumergirse en la creencia, con su fe en la creencia y co-crear con Dios. Y ahí viene la unión, comulgar, unidad en la diversidad, con otros seres amados, humanos, no humanos, todos somos seres amados, actual o potencialmente. El que es rebelde no quiere aceptar, se declara ateo, agnóstico, termina referenciándose con Dios, porque es el absoluto. Los otros están relativizando y se niegan, son rebeldes, muchachitos haciendo pataletas. Entonces eso llegará el momento en que los sacude cualquier condición natural, fenómeno natural. Se cayó el imperio romano, se caen todos los imperios, se caen las iglesias, se caen las religiones, todo se cae, porque son divisiones, porque son hechas por el falso maestro, profeta y sacerdote, que es generado para la división, la segregación, la desarmonización. Le gusta es ver a todo el mundo dividido, la familia dividida, el ser humano dividido, pagándole tributo a Dios o pagándole tributo al que lo contrata o al que lo esclaviza. Y Dios le da a uno la libertad plena y uno quiere ser esclavo. Seremos humanos o seremos, qué cosa tan rara, ¿no? Masoquistas, o cuál es la gracia de uno mismo flagelarse. No es necesario. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya es la flagelación máxima. Ya ahí está, más de 2000 años dando testimonio, que estamos esperando otro. No seamos morbosos, amorosamente lo digo. ¿Dónde está la conciencia, la conexión, conciencia ambiental, la conexión planetaria y la transformación? Si eso es transfiguración, que necesitamos ver milagros, no, eso es disculpa. Eso es falta de voluntad, de compromiso, de responsabilidad. Entonces aquí viene la ética, la moral y la política. Bueno, entonces, ¿de qué? Estamos hablando del derecho humano, ¿de cuál? Del que está en el gobierno en este momento, o de la secta a la que pertenezco, al grupo religioso, o de la logia y de la ideología, que empiezan ideologías y después terminan logias y al final terminan logias sin ideas. A esa es la degeneración de la ideología, porque es algo racional, momentáneo, de alguien que tiene mucha fuerza en el discurso. Pregunta, hermano, ¿de dónde viene el discurso? ¿Cómo lo elabora? ¿Cómo es su forma de relacionamiento consigo mismo, con los demás, con el mundo? Para poder ver si ese discurso obedece a un lenguaje y viene de un proceso de santificación. Porque si no, lo que hay es tóxico, escrito. Así puede haber sido, bendito Dios, la palabra, uno confía en Dios, que haya sido escrita, inspirada en nuestros hermanos y haya sido dignamente transmitida o repensada o resituada, contextualizando. Pero uno tiene un ejercicio aquí para hacerse, ya que lo menciono. La Sagrada Escritura hoy se hace, la declaración de la palabra, en gracia que la Iglesia propone unas lecturas de momento y tal. ¿Cómo conectan? Normalmente del Antiguo Testamento, del Salmo y del Nuevo Testamento. 3 textos de realidades muy distintas, vividas por actores muy distintos, tejidas esas realidades, construcciones sociales bajadas en representaciones sociales y condiciones distintas, espacio, temporal y energéticamente, o sea, en espacio-tiempo. De manera sincrónica, asincrónica o asintótica o asintomática, se toma un texto del pasado, pues,
en Cristo, digas el Salmo de David, y ya llevar un salmo profético, pero llevar un salmo, un canto gregoriano, por decir algo, a la manera de Jesús con los inspirados del medioevo. Amén. Y enseguida llega, que llamaban del oscurantismo, pero en gracia de Dios se iluminaron en cosas santas, hermosas, que es una crítica, como muchas otras hay, y se podrán también conversar desde la divinidad en gracia del Espíritu Santo, pero si es desde la racionalidad, eso no tiene discusión. Si es reflexión científica, académica, también hay no ciencia y hay empirismo. Hay gente que sabe vivir bien sin necesidad de estudiar y sin necesidad de tener títulos académicos y sin necesidad de tener reconocimientos. No, viven campesinos, nuestro hermano aquí, en la tierra, sembrando, cosechando y son felices, dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, rogando a Dios y agradecidos con todo y viven felices, en paz, en plena libertad. El yugo es el esclavo, el ser esclavo del que les paga cuando no tienen su propia tierrita, o cuando vienen las transnacionales a quitarles la tierrita, o cuando llegan a ponerles aquí negocios, que autopistas, que no sé qué. Por Dios, o a sacar los minerales, o sea, lo que pasa con los minerales. Entonces esas formas de relacionamiento que se establecen, obviamente van a generar situaciones de hecho, unos daños que necesitan ser reparados, restaurados, pero la pregunta, ¿cuál es el arquetipo natural? Entonces vuelvo a lo de la lectura, Antiguo, Salmo y Nuevo Testamento. Entonces se toma hoy, por ejemplo, Mateo, recaudador de impuestos. Enhorabuena, no más por mostrar una sintonía. Ayer en este país, Colombia, se colocó allí o se declaró, se oficializó en un día que se supone tradicional de la independencia del país, 7 de agosto, la batalla de Boyacá, libertad de España, del reino de Granada, ¿cierto? Y aquí hubo la Nueva Granada, que eran Venezuela, Colombia y Ecuador. No me voy a meter en asuntos de política, pero solo por mostrar ahí, situar elementos. Personajes que ya están muertos, que quizá dejaron algún testimonio, obviamente, en su servida y obra, y lo han hecho con mucho amor, con mucha devoción, otros no, otros fanáticamente tomaron también la religión como un instrumento de poder o una forma pensando en su ego, o sea, no pensando en Dios ni a la manera de Cristo. Si fuera Cristo, alma, mente y cuerpo, sería otra cosa. Eso sería más un franciscano. Y entonces la Universidad de Antioquia tiene un franciscano, Fray Rafael de la Serna, en 1803, y han históricamente descodificado. ¿Por qué menciono la Universidad de Antioquia? Porque hacia allá vamos, el plan piloto que se está tejiendo para la Universidad de Antioquia, pero hay que tener un poco de contexto histórico y contextualizar con las realidades que se quieren estudiar, porque nos vamos a lo objetivo, a lo concreto, a lo directo y se nos olvida lo místico. Ahí lo acabamos de plantear en la Escuela de la Conciencia Ambiental. Invito amorosamente a mirar allí, porque en esta polifonía de texturas, del lenguaje, de la estética, de la ética, de la poética, todas tienen que entrar allí. ¿Cómo vas a separar lo espiritual de lo mental y de lo material? No se puede. Entonces uno se escurre para que le salga el alma, como decía por ahí alguien, no sé quién, bendito Dios, que ya le determinó el peso al alma, no tiene idea de lo que es el alma, un banco, que el alma no es eso. El Atman, según dice Robledo y otros autores, y místicos y gente muy consagrada en esa iniciación mística, muy avanzados a la vida espiritual y conexión exploratoria de la divinidad en su propio ser interior con otros, compartiendo testimonios de vida, caminando juntos, haciendo puentes aquí con otras humanidades, con otras divinidades, con, no sé, otras formas de expresión. Uno humildemente se queda ahí un poco muy rezagado, pero eso existe y es real. ¿Cuáles extraterrestres? A veces la falta de identidad nuestra con la Tierra nos sitúa más como extraterrestres. Nos dejaron aquí tirados o parecemos un aborto, bendito Dios, siendo creación de Dios, nos comportamos como tal y por eso rescatamos la humanidad y la divinidad del hombre que habita allí para seguir, hombre y mujer, no estamos hablando de género, sino de la especie humana, para entrar en esas discusiones bizantinas de divisiones que llevan esa más división.
Ay, nos vamos a agarrar, qué feminista, qué más. Ay, no, nada, aristas. No, no, sin aristas. La única arista es ser evangelista. Amén. Bueno, respetando toda otra situación allí. No es para hacer ruido, es nuestra experiencia de vida, la propia, y yo la defiendo porque yo ya en esta edad, en el proceso de santificación, yo ya he caminado, quiero seguir caminando por ahí, esas son las libertades que nos concede nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, libertad de sentir, pensar y orar. Bueno, a todos. Entonces, volviendo al tejido, ¿cómo poder sintonizar esas tres lecturas de realidad de tres momentos sociohistóricos distintos, sociopolíticos distintos, porque siempre está la sociedad, socioreligiosos distintos, estructuras de poder, de tener y placer distintos? ¿Cómo se ubicaría usted en el reino de Babilonia? Con Nabucodonosor. ¿Cómo se ubica aquí con este que nombraron o que escogieron allí o que la supuesta democracia lo pone allí? Nada que ver, ni de favor ni en contra, no. Simplemente porque es una criatura y es de lo relativo y lo hemos testificado. Por ejemplo, en el espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Paraninfo, en el año 2019, para la época hablando de tres temáticas estaba por cerca el Día de la Madre, entonces mencionábamos la Madre Tierra de la relación, en ese espacio nos preguntaron de la Madre Tierra, del extractivismo aquí por las transnacionales en Jericó, del cobre, bueno, aparentemente también hay oro, esta zona muy rica en material kárstico y más en cuarzo y en metales preciosos, ¿cierto? Minerales y otros. Ahí puede decir, porque los van y lo sacan. Y a Madre Laura. Pero en ese texto, mis amores, porque siempre hablamos en ese lenguaje del amor de Cristo. Amén. Y respetuoso, ¿cierto? De todos. Seres amados. De la forma que usted llame amor. Para nosotros amor tiene un significado muy profundo. Alabanza, misericordia, por citar algunas palabras. Obediencia y respeto a Dios. No más. Reverencia a Dios. Ahí dice el Salmo: llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Salmo 148. Entonces, esta teosificación del discurso, de la práctica y del estudio, de la ciencia, pues de los conocimientos que lleva a triangular ciencias con las creencias y obviamente con las vivencias, esa tríada allí pulsando polifónicamente en esas texturas múltiples. Comunidades indígenas hablan pluriculturas. Entonces, este gobierno que se instala, que no es el personaje ni la estructura del Senadrín, que es la crítica que hacemos al Senado, porque terminan siendo fariseos como todos nosotros, pero mucho más declarados, porque es un proyecto de vida de un ser que lo instalan para todo el mundo, y este es manipulado por otra estructura un poquito mayores, pero es el mismo gueto en la pirámide, estructuras de poder. Jesucristo no choca con las estructuras de poder, no vino contra eso, pero sí advirtió. Nosotros hablamos no de estructuras, es circular, y es desde el más humilde. A los ricos los despidió vacíos, bendito sea con el Magnífico, el Magnificat, en la alabanza de nuestra Madre Santísima María, que el hecho de descubrir esa humildad en Jesucristo en un pesebre y bajar la estrella de Oriente, que ahorita no lo comenté, porque hablaban allá de norte. Aquí hubo un presidente de un pueblo aquí cercano, de Bello, tan bello, que tiene apellidos de los que todavía ocupan ese lugar político, indaguen, no lo voy a decir directamente, que decía que supuestamente veía las clases por una ventana y decía que había que seguir al norte, más que la estrella del norte, o sea, rompe la cosmovisión, la cosmogonía, para seguir al norte llamando así a los del imperio. Y eso lleva mucho a que la gente se oriente a eso. Entonces mire esas rupturas, mire que no son de lenguaje, ni epistemológicas, ni de conocimiento, de cosmovisión, de cosmogonía. Estamos invitando, lo decía ahorita, con la nueva cultura. ¿Qué es la cultura? Un proceso de transformación, primero del ser, transfiguración, transformación social en sus tejidos, en sus formas de tejer,
en sus formas de asociación, de relacionamiento, de avanzar allí, en familia, en grupos sucesivos, en comunidades. Y en la transformación de una cultura, pero para mí está la educación. Pero otro más que la educación de pupitre, de salón cerrado, de mandos y controles, de baterías científicas, técnicas, mecánicas. No, no, no. Es aquí, con la naturaleza, respirando, sintiendo, tocando, con las comunidades. Llaman en México gentes. Sí, con nuestros hermanos, seres, espíritus libres. Aquí están los mosquitos rondando, los insectos, los pájaros. Sí, que entonces hay que atacarlos y destruirlos. ¿Pero por qué? Son hermanitos, otros espíritus, otras dinámicas que también están interesados en esta clase, en esta circulación de tejer en cursos de vida del orden natural, tejer conocimiento, círculo de la palabra, espirales, y bueno, en fin. Entonces, desde ahí, ¿cómo sería esa cultura celestial? La sabrá Dios, pero no en el proceso de santificación. Amén. Va comprendiendo, más que aprendiendo, o sea, lleva al corazón y va trascendiendo, pero hay que ir circulando, porque estamos disque en un nivel de entendimiento. Sí entendemos, no más una crítica cercana, pero no por lo personal, pero por la lectura y haber trabajado en el grupo de geopoéticas del Habitar, por ejemplo, con Renato Kirchner, que caminó por Alemania, siguiendo la vida y obra de Heidegger, Ser y Tiempo, que hablaba con el Habitar poético, en la pregunta por el ser, en la época de la posguerra. Entonces viene hasta acá, hace toda esta lectura, toda esa que llaman línea de tiempo, y nos sitúa acá, que es una problemática, siendo de Brasil, yendo en Alemania porque tiene familia allá. Hablamos de un tema con natural, pues, consustancial, circunstancial para nuestras regiones de esta Amazonía, del Andes y todo eso, la explotación del oro, lo llaman allá pepita. Y aquí se veía una problemática que estudian desde lo jurídico que nos ha tocado como técnicos frente al daño, la restauración del daño y la imputación de cargos frente a eso en la llamada justicia humana, ¿cierto? La ciega esta que con el brazo extendido, ¿cierto? Que la justicia es ciega, parece. Y el derecho humano para restaurar por el dinero. O sea, todo es bienes, pero bienes materiales. Es la palabra de Dios hoy. Los bienes de esta tierra o los bienes celestiales, los bienes tangibles o los bienes intangibles, los bienes del espíritu, los bienes de la mente, los bienes del cuerpo. ¿Qué está administrando? Nada, porque lo que llama a administrar Dios es su propio ser siendo, aconteciendo. La gracia o las gracias divinas, talento y dones que gracia a Dios va teniendo, no por méritos ni por títulos académicos. Esos no son gracias, esos son falsas promesas, falsas expectativas cuando uno hace una carrera para servirle a quién, cómo y para qué. El fin es el dinero. Ah, y el propósito de vida. Ah, y el plan divino. No, se ha preguntado. ¿Y entonces qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Y qué le estamos enseñando a los hijos y a las hijas? ¿Para qué? ¿Servirle a quién? ¿Cómo? Para quedarse aquí. No hay que enseñar nada. Se queda el más ignorante, se queda el más pobre, o sea, pobre en términos de dinero, el más precario en condiciones, porque puede ser más rico espiritualmente, eso es muy relativo, y se queda el más desconocedor de todas las cosas, está al margen de eso, pero es feliz. Que en la ciudad, ¿para qué? Lo mejor de Medellín es la salida para Jericó, diría yo. Alguien podrá decir lo mismo en su pueblo, y habiendo caminado y supuestamente habiendo nacido allá, pero criado acá en el suroeste, toda la vida, casi los 60 años. Póngale pues 45. Que en gracia de Dios fue por una situación personal, que madre al cielo, amén, y ya una nueva relación de familia establece tejido acá, y eso fue profético, venir a este sitio, pues ya que menciono un poco historia, veía yo a Dios, ya que estamos hablando de Ezequiel, el profeta, una visión aquí de arco iris, los 7 colores, y él lo menciona ahí en el libro de Ezequiel, lo voy a referenciar, qué bonito, los carruajes, la Trinidad, y decía, qué bueno algún día tener la posibilidad, y esto no es nuestro, esto es dinero de la Universidad de Antioquia, como profesor toda la vida, más de 35 años allí, como estudiante y como profesor,
hace que esto sea un bien común, y es para ello. La Escuela de la Conciencia Ambiental es un bien común, que empieza a ser bien de familia, la familia. Ahora es mi hermano que estamos acá compartiendo, pero los hijos, las hijas están en sus mundos, haciendo otras cosas, atrapados por el mundo, cada vez más. Pero estamos tratando de que no perdamos la huella de la espiritualidad, de la conexión mística. Nuestros padres, amén, Libardito, mi padre, así se llaman, pues ya que lo menciono, que emplazó un nuevo proceso con su compañera de acá. Y entonces ahí llega uno a estas tierras. Bueno, un poquito de historia, pero todo esto, mis amores, va de lado y lado. Pero es para poder hacer esa circulación de la información, del conocimiento que se construye en lecturas situadas, para darle significaciones. Para mí, por eso lo menciono, sin ser peyorativo, es porque es la espina dorsal o la médula espinal que llaman en lo físico, pero es la médula mental, espiritual que conecta con a través de al ascenso de la energía del Kundalini con el séptimo chakra para hablar de la intuición, niveles de conciencia superior. Entonces esta conexión, que eso es de los Vedas, las prácticas ayurvedas, la medicina de Oriente, o sea, los chakras tienen una significación fundamental. Irene Robledo Strauss lo ha manejado muchísimo, otros como Gloria Arroyave y su hermana Mónica Arroyave, la primera psicóloga, la segunda angelóloga. En fin, hay muchas formas de conectar. Y eso, y con la sintergética, obviamente. Jorge Carvajal, biosíntesis, bioenergía y de toda la vida ha trabajado medicina alternativa. Todos estos hermanos han caminado con nosotros en la Escuela de Conciencia Ambiental o seres aliados a la Escuela de Conciencia Ambiental, más que con la universidad tradicional. ¿Por qué le sacaron el discurso de San Francisco de Asís a la Universidad de Antioquia? Preguntaba ahorita en la Escuela de Conciencia Ambiental. ¿Por qué le sacaron la práctica cristiana? ¿Por qué le sacaron las disculpas de siempre? Que la iglesia, con todo respeto, pero es la crítica que todo el mundo hace, que la religión, que también hay corrupción, que también hay, porque en toda la estructura humana hay. Porque somos un proceso de corrupción natural, todos nos morimos, somos finitos, nos acabamos, nos disfuncionalizamos, nos vamos separando, nos vamos disgregando, es que eso es un proceso natural. Pero los acelera el ser humano en la medida que pierde la concienciación ambiental, la conexión planetaria y la transformación, la transfiguración que es celestial. O sea, no se quiere quedar viviendo a estadios si los puede medir de conciencia. Lo material se queda aquí en este plano. Ascensorial, digamos que crees que el conocimiento científico te lo va a dar, no te lo da. El conocimiento científico te da el conocimiento de lo mundo, de lo inmundo, de lo hecho por el hombre en lo mundo, que puede hacer lo inmundo, pero también lo puede hacer agradable. Hay descubrimientos, hallazgos, invenciones fabulosas en una correcta lectura de Natura, Richman, en una autopoiesis, Humberto Maturana, lo decía en Escuela de Conciencia Ambiental, pero hay que retomar, recuerden, aquí siempre se está circulando, triangulando filosofía, método y praxis. Autopoiesis, autoordenación. Y por autorreflexión, como también hablaba en estos días, escuchando con el trabajo con Sebastián y Ximena, el trabajo que había hecho Humberto Maturana con Varela sobre la máquina del tiempo, o las máquinas vivientes con la biología cultural, pero él con Ximena hablaba de un texto, o escribía un texto con Varela, y ella lo mencionaba, de la revolución reflexiva, con doble C, reflexión. Nosotros también hemos utilizado la reflexión, pero referido a reflejarse, reflejar el otro, con, obviamente ambiental, con John Elliott, que es ya por la Red de Investigación Acción de las Américas, Action Research Network de Américas. ¿Por qué lo mencionaban allí en Matrística, que es el Instituto de Chile, pues donde Maturana fundó con Ximena? En el asunto de la conversación, diferentes versiones, más que un diálogo, porque no es de dialogar, poner a conversar lógicas solamente, no, 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 no. Es también poner a conversar los espíritus, si es que conversan, a sintonizar, a polinizar, que a eso somos llamados, polinizadores. Amén, por
leído de las geopoéticas, porque siendo como Dios estamos llamados a esa transformación, obviamente. Cierro allí porque de ese ejercicio de lectura ambiental del orden natural va a salir una praxis que es, bueno, la pregunta, ¿cómo poner a conversar según las realidades que vamos tejiendo colectivamente, desde esa propia percepción individual, desde esa experienciación, desde esa significación propia con otros? Los ejercicios que hemos venido desarrollando todo este proceso, amén. La sintonía para poder decir, ve, ¿por qué la lectura de ayer coincidió con la de hoy? O uno podría llegar y abrir cualquier capítulo de la Biblia y coge un texto y lo interpreta en la realidad de hoy y sí le sale. Y hay gente que juega como en las cabalás, con todo respeto a nuestros hermanos de los judíos, y la han tomado como un mito, como una lotería, como un tarot. Entonces el tarot ya es como un tarot, pero desvirtuando todo lo que es la sabiduría, la conexión, la experienciación mística, religiosa, cultural del momento, en las circunstancias del momento, en la realidad del momento, que son muy parecidas. Ninguna. Cambio climático, hace rato vienen diciendo que es antropocéntrico, que esto y lo otro. Si lees la cosmovisión maya y la historia de los pueblos maya, que no una solo cultura, sino varias, y orientados por transhumanidades, como también se ha dicho, pirámides construidas desde afuera, y uno cree que son hechas por el hombre, y aquí mismo, preguntas, ¿cierto? No sé, dejan ahí para la información, pero hablaban en las riberas mayas de ese conocimiento que permitía establecer que cada 3600 años hay un pulsar y se ha representado por Galileo, que empezó lo del cientificismo. Nada menos ayer me encontraba una perla, el hijo de Héctor Abad, con Falciolincia hablando de esto, porque él es escritor y creo que estudió filosofía, un montón de cosas, desde la versión crítica. Entonces la lectura física de la elipse, cada 3600 años pasa por un punto el radio del Sol, la teoría heliocéntrica, que el planeta gira alrededor del Sol, por allá medio y todo eso. Todavía seguimos creyendo que la vida gira en torno a otra criatura, sea planeta, sea hermanastro, con todo el amor del mundo, así como también dicen nuestros hermanos originarios, que la Madre Tierra es otra criatura. La vida gira en torno a Dios, con Dios y por Dios, amén, que ha sido omnisciente, es y será omnipresente y omnipotente también. Entonces, mis amores, dejemos allí por hoy, porque esto se va cargando en su connotación, pero sí debe quedar muy claro que en estas texturas del lenguaje, para hablar de educación, hablemos de concienciación, conexión y transformación del ser ambiental, unidad en la diversidad de una universalidad del ser ambiental. Y en ese trasegar hay que empezar por hacer las lecturas, no solo de lo escrito, ojalá no necesitemos del lenguaje escrito, la conexión mística principal con el alma, de tú a tú con el corazón, heart to heart con Dios. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muchas gracias. Dios mediante mañana estaremos conversando otro espacio, si no, por la Fundación Amaya tratamos de ser más constantes allí por las dinámicas mismas de la realidad que estamos pasando ahora. Un abrazo, muchas gracias.